Cinco frases que hacen crecer la nariz de Pinocho. Somos todos culpables de la ruina del planeta. La salud del mundo está hecho un asco. Somos todos responsables. Claman las voces de una alarma universal. Y la generación absuelve. Si somos todos responsables, nadie es. Como conejos se producen los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de la natalidad más alta del mundo. Los expertos generan expertos y más expertos, que se ocupan de envolver el tema en el papel celofán de la antigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las extorsiones al sacrificio de todos, en las declaraciones del gobierno y en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple. Estas caracteres de palabras, inundaciones que amenazan convertirse en un catástrofe ecológico, comparable al agujero del ozono. No se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad del consumo, a quienes la imponen por el modelo del nombre del desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo. Pero las estadísticas confiesan, los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el 20% de la humanidad comete el 80% de las agresiones contra la naturaleza, crimen que los vecinos llaman suicidio, y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envolvimiento del agua, el enloquecimiento del clima y la depilación de los recursos naturales que no son renovables. Es verde lo que se pinta de verde. Ahora todos los gigantes de la industria química hacen su publicidad de color verde, y el Banco Mundial lava su imagen repitiendo la palabra ecología en cada página de sus informes, y tiñendo de verde sus préstamos en las condiciones de nuestros préstamos. Hay normas ambientales estrictas, aclara el presidente de la supremacía bancaria del mundo. Somos todos ecologistas hasta que alguna medida concreta limita la libertad de la contaminación. Cuando se aprobó en el Parlamento de Uruguay una tímida ley de defensa del medio ambiente, la empresa que echa veneno al aire y pudre las aguas sacaron súbitamente la recién comprobada carácter verde y gritaron su verdad, los términos que podían ser sumidos. Los defensores de la naturaleza son abogados de la pobreza, dedicándose a sabotear el desarrollo económico y a espantar la inversión extranjera. Plantar árboles es siempre un acto de amor a la naturaleza. El mundo está siendo desarrollado de su piel vegetal, y la tierra ya no puede absorber y almacenar lluvia. Se multiplican las sequías y las inundaciones. Cada hamburguesa cuesta 9 metros cuadrados de la selva centroamericana, y cuando uno se entera de que el mundo está calvo, más temprano que tarde uno se pregunta, ¿quiénes son los peligrosos? Pero resulta que los banqueros han abandonado la usura para congraciarse de la ecología. Y la prueba es esta: el Banco Mundial otorga generosos créditos para la forestación, el banco planta árboles y cosecha prestigios en un mundo escandalizado por el arrasamiento de sus bosques. Conmovedora historia digna de ser llevada a la televisión. La plantación de maderas de exportaciones no resuelven problemas ecológicos, sino que lo quedan en los 4 puntos cardinales entre el capital y el trabajo. La ecología neutral. Se podría decir cualquier cosa sobre Al Capone, pero era un caballero. El buen de él siempre envía flores a los velorios de sus víctimas, y el gran baile de máscaras del fin del mundo. Hasta la industria química se viste de meta. La antigüedad ecológica perturba el sueño de la mayoría de laboratorios del mundo, que para ayudar al mundo están creando nuevos cultivos biotécnicos. La ecología neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hacen cómplices de la injusticia de un mundo donde la comida sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos, sino privilegio de los pocos que lo pueden pagar. La naturaleza está fuera de nosotros. En sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió, el Señor hubiera podido agregar: honrad la naturaleza de la que formas partes, pero no se lo ocurrió. Hace 5 siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió a la ecología con la idolatría. La comunión con la naturaleza era pecado y merecía castigo. Recientemente nos hemos enterado que la naturaleza se cansa, como nosotros, y como nosotros puede morir asesinada. 500 años de soledad. Un salvoconducto por el de la historia. Los indios fueron condenados por ser indios o por seguir siendo. Los ganaderos han sido para ganar. Los perdedores han sido para perder. Si el destino, los ganadores están en los genes, la riqueza de los ricos es inocente de 5 siglos del crimen y saqueo, y la pobreza de los pobres no es un resultado de la historia, sino una maldición de la biología.
En su pastoral de 1992, los obispos de la Iglesia Católica de Guatemala han pedido perdón a los pueblos mayas y han rendido un homenaje a su religión indígena. El poder está enfermo de violencia y de miedo. Tiempo de miedo, graves agujeros en la capa de ozono y más graves agujeros en el alma. Hace 5 siglos nació este sistema, que universalizó el intercambio desigual y puso precio a la plantea y género humano. Desde entonces convierte el hambre en dinero. Todo lo que toca para vivir, sobrevivir. Necesitan las organizaciones desiguales del mundo, como los pulmones necesitan aire. Hoy en día la debilidad de los débiles es motivo de burla o lástima. La solidaridad ha pasado de moda. Ellos venían desde lejos. Si hubiera conocido la lengua de la ciudad, habrían podido preguntar quién hizo al hombre. Blanco. ¿De dónde salió la fuerza de los automóviles? ¿Cómo se sostienen los aviones? ¿Por qué los dioses no negaban el acero? Pero no conocían la lengua de la ciudad, hablaban en el viejo idioma de los antepasados, de modo que ahora ellos no podían hacer otro comentario que el que nacía, en chispas de burlones, de los ojos. Miraban esas manos pequeñitas de los hombres blancos, esas manos de la cartija, y pensaban que esas manos no sabían cazar y regalaban regalos hechos por ellos. Las tradiciones futuras. El desprecio y el miedo. El lenguaje como traición. Les gritaban verdugos en el Ecuador. Los verdugos llamaban verdugos a sus víctimas. En cada 3 ecuatorianos, uno es indio, los otros 2 cobran. Cada día la derrota histórica. Los tratan como negros en Sudáfrica. Los indios no pueden entrar en los hoteles ni en los restaurantes. Las profecías. Las profecías. Vendrá la gente vestida. El que hizo al sol y a la luna avisó a los taínos que se fueran de los muertos. Durante el día los muertos se escondían y comían guayaba, pero por las noches salían a pasear y desfilaban a los vivos. El dueño del cielo también avisó a los taínos que muchos más se cuidarían de la gente vestida. La tierra y los indios. María, Madre de la Tierra. En las iglesias de estas comarcas suele verse la imagen de la Virgen coronada de plumas, como princesa inca, y a Dios Padre en forma del sol. ¿Qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ellas no nos pertenecen, pues nosotros somos de ella sus hijos, tierra viva, como cría de gusano. Así nos cría, tiene huesos, sangre, leche, tiene y nos da de mamar. Pero tiene un pasto, paja, ella sabe parir papas, hacer nacer casas, hijos suyos somos. La Pachamama. En el altiplano andino, mamá es la Virgen y mamá son las tierras. Y en el tiempo, se enoja la tierra, la madre tierra, la Pachamama. Si algún bebé sin convidarle se enoja, la diosa tierra recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos de ella. Han probado y de su refugio. El maíz. La gente hecha de maíz hace de maíz, y cuando el maíz está creciendo, la gente de maíz lo mueve sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta del amor del fuego y se lo come. Dice que tuvo el sol, que hallamos estos reinos, de tal manera que en todos ellos no había un ladrón. El viejo capitán del Pizarro no quería irse del mundo sin decir por primera vez que la tierra y los montes de minas y pastos y casa y madera y todo género de aprovechamiento estaban gobernados o repartidos de suerte que cada uno conocía y tenía su hacienda, sin que otro ninguno se preocupaba ni tomase don Nacio su jugo al sol, a los Nápoles, y perdió en una noche. Esa piedra soy yo. El funcionario del rey aguarda la bruja, diestra en maldades, que ha de venir a rendir cuentas. La bruja fue sorprendida cuando estaba velando esta ahueca a escondidas, y pronto pagará su herejía. El funcionario, quien escucha de su boca la confesión de las charlas con el demonio. El funcionario queda visco y cae desparrado en el piso, mientras la balancea un sombrero. La vieja se prende a la cascada del desvanecido y clama: no me castigues, Señor, no la rompas. Los sacramentos. A finales del siglo XVIII, los indios están obligados a esculpir cada vez que nombra a cualquiera de sus dioses. Están obligados a bailar danzas nuevas, cubrir sus cuerpos, repetir de memorias el
los secretos a Gonzalo de Lore. Después de vivir un tiempo junto a ellos, don Gonzalo está escribiendo un detallado informe. El informe denuncia a los indios ante la Santa Adquisición y pide que se castigue las curanderías que los frailes y la justicia ordinaria no han sido capaces de suprimir. Para los indios, las hierbas tienen sexo y cura. Hacen la guerra para hacer el amor. La rebelión estalla en 1599 en las costas del Caribe. Los indios se alzan por la libertad del amor. Desde lo más lejano de los tiempos, estas tierras se divorciaba quien quería y hacía el amor los hermanos. Así fue en esta tierra hasta que llegaron los hombres de negro y los hombres de hierro, que arrojaban a los perros a quienes aman como los antepasados amaban. ¿Se equivoca el fuego? El inquisidor maldice a Satanás y el fuego de bola. Alrededor del quemadero, los herejes aúllan cabezas abajo. Colgado de los pies, los indios reciben baños de ceras quemantes mientras crecen las llamas y crujen los libros como quemándose. El centro al inquisidor quema los libros, mientras tanto los autores, artistas, sacerdotes muertos hace años o siglos beben chocolate a la fresca sombra del primer árbol del mundo. Ellos están en paz porque han muerto. La reveladora historia del rey de azúcar. La búsqueda del oro y del plata fue sin duda el motor central de la conquista, pero en su segundo viaje, Cristóbal Colón trajo las primeras raíces de caña de azúcar desde las Islas Canarias y los planos de la tierra que hoy ocupa la República Dominicana. Luego de ser cultivos de rápidos retoños, este se vendió en las farmacias, se lo pesaba en gramos, se explotaba en gran escala. Había muchos países que eran escenarios propicios para la explotación del oro. Banco, inmensas legiones de esclavos vinieron de África para proporcionar al rey de azúcar la fuerza del trabajo numerosos y gratuitamente que exigía combustible humano para la quema. La plantación hacía de la demanda de azúcar en ultramar era una empresa movida por el afán de las ganancias de su propietario y puesta al servicio del mercado que Europa iba articulando internacionalmente, utilizaba por otra parte mano de obra esclava de la plantación colonial subordinada en las necesidades extranjeras y financiadas en muchos casos desde el extranjero. Proviene en línea recta el latifundio de nuestros días, el latifundio actual, mecanismo de medida suficiente para multiplicar los efectos de la mano de obra. La estructura combinada en la planeación funcionaba y así funcionaba también el latifundio, como un colaborador armado para la evasión de las riquezas naturales. Al entregarse en el mercado mundial, cada área conoció un ciclo dinámico, luego por la competencia de otros productos sustituidos, por el agotamiento de la tierra u otras culturas de la pobreza. La economía sustituida y el letrajo son los precios que cobra con el transcurso de los años el impulso productivo original. Las colonias españolas proporcionan el primer lugar de metales. Muy temprano se descubrió que ellas, los tesoros y las vetas, el azúcar, relajaban un plano cultivo en Santo Domingo, luego en Veracruz, más tarde en la costa de Peragua, en Cuba. Solamente 12 hombres sirvieron por carta en donación todo el inmenso territorio colonial inexportado. Los fugitivos del rey de azúcar. Algunas noches a la luz de los relámpagos se puede ver la cresta incandescente de esta sierra, desde la costa de Halagados, y aquí es donde los esclavos negros fugitivos encuentran un refugio. Un siglo entero resistió el santuario de la libertad. Brotan aquí 2 cosechas anuales de maíz y tú también frijoles, mandioca, azúcar, papa, tabaco, etc. La lengua de la opresión se vuelve instrumento de la libertad, la guerra contra la sombra. Las velas abiertas. Consiste en que se hace una división de países que ganan y pierden, porque a pesar de que América Latina no producía ningún producto, era ya un país perdedor. Pero con el pasar de muchos tiempos, ya la producción dio producto, pero no como tal para satisfacer las necesidades de los mismos americanos, sino lo que de otros países, que debe primero satisfacerse su país para tener condiciones económicas óptimas. Mas sin embargo, va enfocado a las necesidades ajenas y ayudan al mejoramiento de los países ricos y con buen sustento económico. Al ver los americanos no tener ese producto para uso de ellos, los países que compraban el producto aumentan los impuestos. Al mencionarse precios,
preferibles es un concepto medieval porque cada país tendrá la libertad de a qué precio vende su producto, depende de su necesidad. El mercado externo como interno tiene una gran ganancia proporcional productiva. El capital que produce cada país se ve reflejado en lo que haya invertido, querido negociar. Por eso los americanos perdieron muchas opciones por ser un país pobre. América ya se menciona como otro mundo que ya hace parte de Estados Unidos y es llamada Subamérica. A cada cual su función. Desde el descubrimiento de esa América ya se empezó a centrarse la fuente del poder porque tienen la capacidad personal con mucho conocimiento y lo que produce su tierra, frutos y minerales que es su recurso natural de su país. El modo de producción de su producto y en las partes que han llevado su producto porque ya pertenecen a un país de competencias universal como varios países. Cada país se destaca y sale al mercado universal de acuerdo a los recursos que sostienen sus países para ofrecerlos a los que no tienen disponibilidad de cada quien. También comienza una opresión de países pequeños por vecinos fallones y fronteras. Adentro del país comienza la competencia entre países pequeños y fronteras y comienzan a explotar recursos sobre fuentes y mano de obra. Como un resultado de todo este caos está por medio la competencia y la población de a que tenga la ciudad. La competencia conlleva al fracaso porque como se pierde se puede ganar y lo que debe tener es estrategias y tener una buena oferta de producto para llegar a una pérdida total. Cuando se ganan, eso se da gracias a que otros perdieron. La riqueza de América Latina ha dado para alimentar a otros países, pero con el pasar del tiempo, elaboró los recursos y fronteras empiezan a caer en mortalidad por la competencia es que ofrezca mejor producto y a buen precio y empieza de ese modo a afectar el bienestar de las clases desde adentro y luego afectar afuera. El sistema se compite por tener mayor población que utilice el recurso que se está explotando. Ser como ellos. Los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales, pero esta gran pesadilla dice ser un único sueño permitido. Es un modelo de desarrollo que desprecia la vida y podemos ser como ellos. La telenovela de la historia lo que nos promete es el paraíso. En América Latina la tierra se está pelando y secando. Mueren 22 hectáreas por minuto, en su mayoría sacrificados por las empresas que producen carne o madera. Costa Rica exporta carne de vaca a Estados Unidos y Estados Unidos exporta plaguicidas que prohíben aplicar en su propio suelo. Unos pocos países dilapidan los recursos de todos, según revelan los promedios estadísticos. Un solo norteamericano consume tanto como 50 haitianos. Entonces, ¿qué pasaría si los 50 haitianos consumirían súbitamente como 50 norteamericanos? Otra pregunta sería, ¿qué pasaría si toda la inmensa población del sur pudiera devorar al mundo con la impune voracidad del norte? Y la última es, ¿qué pasaría con todo lo que nos dice el libro? La respuesta es que si todo eso pasaría tendríamos que cambiarnos de planeta, ya que este no soportaría todo lo que causa. Queremos ser como ellos. La vida es algo que ocurre mientras uno está ocupado haciendo otras cosas, decía John Lennon. En nuestra época no se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar. Unos trabajan cada vez porque necesitan más que lo que consumen y otros trabajan cada vez para seguir consumiendo más que lo que necesitan. Resumiendo, el que más tiene, más quiere. Quiere poseerlo todo, aunque este se sobrecargue de trabajo. La ciudad como cámara de gas. Un campesino vale menos que una vaca y más que una gallina. Quien planta no tiene tierra y quien tiene tierra no planta. Los distintos países están causando daños graves a nuestro planeta con la contaminación. Según las estaciones mediadoras, el aire estuvo sucio o muy sucio durante 323 días del año 1986. El gobierno de Chile impuso algunas mínimas medidas contra
contra las 800 toneladas de gases que se incorporaron al aire de la ciudad. Entonces los automóviles y las fábricas pusieron el grito en el cielo y no la ciudad como cárcel. La sociedad de consumo que consume gente obliga a la gente a consumir. Los que nada tienen pueden vivir muy lejos de los que tienen todo, pero cada día los espían por la pantalla chica. La realidad imita a la televisión, la violencia callejera. El caminar por las calles de Latinoamérica se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo. El desprecio por la vida crece con el crecimiento de la economía. La gente vale menos que las cosas. ¿Dónde vamos a llegar con todo El costo social del progreso. Febrero de 1989, Caracas. Sube a las nubes, de golpe sube de precio. Febrero de 1991, Lima. La peste del cólera ataca a las costas del Perú. Las guerras de ahora son guerras electrónicas que ocurren en pantallas de videojuegos. Las víctimas no se oyen ni se ven. La tecnocracia ve números y no ve personas, pero solo ve los números que le convienen. Muchas gracias. Sociedad del consumo. Nosotros vivimos repitiéndonos y haciendo cotidianamente lo que no nos gusta, porque creemos que es la única opción y no nos preocupamos por aprender o arriesgarnos a hacer cosas nuevas. Tiempos modernos. No nos preocupamos por aprender o hacer cosas nuevas, porque nos hemos acostumbrado a vivir por vivir o a ser una sociedad de consumo. Comprar, usar y tirar. Palabras que quieren olvidar el olvido. En la ciudad de Goiânia, Brasil, dos recicladores encuentran un tubo de metal tirado en territorios del estado Valle. Lo rompieron y descubrieron una piedra, la cual resplandecía luz azul. Regalaron pedacitos a sus vecinos, se flotaron sobre la piel y todo el barrio iluminaba una luz azul en la noche. Las personas se hincharon, vomitaron y la luz de hora mata a esas personas. Nunca más se supo. Ese fue la peor catástrofe después de Chernóbil. Mucha gente murió, quién sabe cuántos. La piedra encontrada era cesio 137. La clínica que dejó tirado el tubo de cesio sigue funcionando normalmente. Los responsables del descuido, ninguno fue preso. El caso quedó impune. Le achacaron la culpa a los recicladores por encontrar ese químico cuando en realidad fue descuido de unos científicos. Como si nada, en México hubo un terremoto en septiembre de 1985. 1000 casas y edificios se derrumban rápidamente, dejó muchos muertos, pero lo raro es que las construcciones antiguas aguantaron el terremoto y los edificios nuevos no lo aguantaron, como si no hubieran tenido cimientos, o más bien los tenían pero solo en los planos de aquellas edificaciones. Esto me da a entender que el Estado exprime de dinero a los ciudadanos por construcciones para la ciudad, pero hacen todo más económico para sacar una tajada de aquel dinero, lo cual hace que con menos dinero para invertir, la construcción sea de menos calidad. Han pasado los años y como el anterior catástrofe, los responsables siguen impunes. 50.000 veces más. La ciudad fronteriza de Maramoto, en México, es una de las fronteras más contaminadas. El agua es tóxica y es poco potable. Los juegos florales. Colombia le cultiva tulipanes a Holanda y rosas a Alemania. Aquellos países son atractivos gracias a las flores que acá en Colombia se les cultiva y se les exporta. Mientras tanto, en Colombia se destruye el medio ambiente. La tierra de abono y los insecticidas enferman a la gente y la sabana de Bogotá se está secando y hundiendo. Colombia es producto de que otros países sean atractivos. Mientras tanto, el medio ambiente de Colombia se destruye por cultivar aquellas flores. La ley es la ley. México es uno de los países más contaminados en la América. Por hecho, está en la lista negra de la Organización Mundial de la Salud. Pero si hablamos de la potencia del mundo, el país estadounidense
no está en la lista negra de aquella organización de la salud, pero Estados Unidos exporta y es fabricante de productos que dañan el medio ambiente, como los carros de la Ford, los fertilizantes y los pesticidas. Aquellos son prohibidos en los Estados Unidos y Alemania, pero vender incrementar su economía hace de que aquellos productos lleguen a nuestro país y lo empiecen a contaminar. Por error o por las dudas, la comunicación y la comunidad es la mala y el Estado es el bueno. Gente que está en las cárceles por cosas minuciosas a las que hace un político o alguien del Estado. Ejemplo, un general coordina planes para una batalla donde morirán cientos. Si su homicidio resulta bien, es condecorado, pero si alguien comete un homicidio, de una va para la cárcel. Los políticos roban sumas cantidades de dinero y no están en la cárcel. ¿Quién es el villano? Como en las telenovelas, el bueno y el malo. Colombia es el malo por hacer droga. Otros países son buenos o son las víctimas, inocentes, pero son consumidores de aquellas drogas. Aunque en cierta parte sí es un poco cierto, el éxito de pocos lleva a fracasar a muchos, pero ¿qué podemos esperar de Colombia si hasta por TV nos infunden violencia y droga? Más explosivas que las bombas, ricos riquísimos, pobres pobrísimos. El narcotráfico y la guerrilla existen